Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. Vamos a seguir con esta secuencia de videos de películas de esta colección ahora en Funkos de John Wick, que vendría a ser una película de acción, una película que le mete ahí suspenso, un trama muy interesante. Y Funko Pop sacó tres versiones de esta película. Dentro de estas tres versiones hay una versión regular, una versión Chase, que ya vendría a ser ahora actualmente algo caro, algo costoso, casi un grial, que lo vamos a ir viendo más adelante. No se olviden de dejar su like, su comentario, que eso apoya muchísimo a este proyecto, y sobre todo por el recuento de suscriptores, que eso motiva muchísimo más para que este canal siga creciendo. Así que sin más, espero que les guste y disfruten del video. Continuando con los videos de películas, en esta ocasión seguimos con John Wick, una película de acción, suspenso, trama que trata sobre un club de asesinos, y Funko Pop ha sacado dos versiones, una de la película número 2 y esta de aquí, que creo que es de la película número 1. En la película 2 ha sacado una versión regular y una versión Chase. En esta versión de acá yo he estado buscando y no existe una versión Chase, así que estos vendrían a ser los tres Funko Pops que hasta el momento hay de John Wick de Funko Pop. Así que empezamos con el video del día de hoy, como es costumbre en el canal, de izquierda a derecha. Y miren amigos, acá tenemos al Funko Pop de John Wick de la película número 2. Acá tenemos Funko Pop Movies John Wick 2, número 387. Acá está John Wick. Se ve un Funko bastante simple, en realidad para el precio que tiene actualmente. Se ve muy simple. Bueno, es un Funko regular. En el tercer lado tenemos aquí haciendo referencia a las películas que tiene este personaje, que hasta el momento llevan 4. Y tenemos acá las 3 balas, ¿no? La historia es muy buena, una película bastante recomendable. Acá tenemos John Wick de forma vertical, Funko Pop 387, y aquí tenemos la carita. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro. Es un Funko que ya se ha valorizado más o menos en el tiempo. Cuando yo lo compré era algo muy barato. Hoy en día pues está costando más. Y lo curioso es que viene con un blister simple. Esto no es un Funko antiguo, es un Funko un poco actual. No debería de venir con ese tipo de blister. Debería tener al menos un protector de seguridad o 4, como usualmente vienen, pero no tiene ninguno. Vamos a ver este Funko Pop, que no me ha gustado mucho el blister porque tiene un blister muy antiguo que no corresponde a la época, pero bueno, este vendría a ser el Funko. Muy bonito en verdad, tiene muy buenos detalles, está muy fiel al personaje. Bueno, la barba muy pronunciada, ¿no? En todo el cuello. También se le ve el arma, bastante curioso. El terno característico, se le ve muy formal con los zapatos de vestir. Y el terno, verdad que es un personaje muy interesante a lo largo de toda la trama de estas 4 películas. Se engranan todo muy bien y el personaje es de lujo. A este actor que vendría a ser Keanu Reeves, que ha hecho muchísimas películas como Matrix. Por cierto, los Funkos de Matrix son muy caros, es por eso que yo no he coleccionado esa línea. Este vendría a ser John Wick en su versión regular. Hoy te vamos a enseñar la versión Blood, la versión con sangre en la cara, y vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. John Wick de la película 2. Aquí tenemos a la versión más cara de los Funkos de John Wick, la versión Chase. Actualmente ya está costando muchísimo más de cuando yo la conseguí. Yo lo conseguí a un precio muy módico, no costaba tanto como está costando ahora. Es muy probable que lo haya comprado a la mitad de precio de lo que cuesta actualmente. Vamos a decir los precios más adelante, pero más o menos les adelanto una referencia. La caja vendría a ser igual, pero este es el John Wick Blood, o sea, con sangre, ¿no? En la cara. Funko Pop Movies John Wick 2, número 387 Chase. Acá tenemos la imagen número 2 de cómo vendría a ser el Funko, y la imagen número 3 que hace la referencia a las películas, que es igual a la caja anterior. John Wick de forma vertical, Funko Pop 387, y la parte de acá igualita. La única variación que vamos a ver adentro de la caja con la sangre. Así que viene con el blister igual, un blister bastante antiguo que debería estar con los sellos de seguridad, pero no los tiene. Acá tenemos a John Wick de la película 2 con su versión Chase Bloody, lo están conociendo actualmente en internet. Yo no sabía eso. Vamos a sacarlo del blister, un blister antiguo que no me gusta para nada porque es muy peligroso. El Funko se puede caer y se puede romper y bueno, está costando caro este Funko, amigos. Vendría a ser absolutamente igual al anterior, pero las marcas de sangre se ven muchísimo mejor que en las versiones antiguas de Funko del 2000 a 2004. Al menos se ven un poco mucho más notorias. La marca, la sangre, bueno, se ve mucho más realista. En cambio lo anterior no se veía de esta manera, se veía mucho más falso. Vamos a hacer la comparativa con el Funko anterior con el regular para que ustedes decidan cuál de los dos comprar. O capaz los dos, o capaz solo uno, o capaz ninguno. Esta vendría a ser la review de esos funquitos. Como ven, es lo mismo, totalmente igual, no hay ninguna diferencia.
diferencia. Lo único que pueden ver de diferente es la sangre, pero por esta sangre van a pagar más del triple en el precio del Funko. Así que va a depender mucho de ustedes si es que van a querer eso o no. Lo pueden ver del otro lado, están viendo que vendría a ser lo mismo. El tercer ladito igual, no hay ninguna diferencia. Y en el quinto lado que han visto, el pelo igualito, amigos. Este vendría a ser la comparativa de estos dos funquitos y ustedes deciden cuál de los dos comprar. Vamos a poner aquí al John Wick Chase en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. Buenas noches, señor Wick. Buenas noches. ¿En qué le puedo servir? ¿Está el doctor aquí? Por supuesto, a toda hora. Envíemelo, por favor. Sí, señor. ¿Qué tal su lavandería? Este vendría a ser el último Funko Pop que tengo, que es cuando sale con el perrito. Recordemos que esta película inicia con este perrito. Aquí al protagonista le matan a este perrito, inicia toda esta masacre de matanzas. Tenemos aquí Funko Pop Movies John Wick 580, una variación muy bonita con un perro American Bully, muy linda esa raza, por cierto. Yo tengo uno, perros muy amorosos y cariñosos. Y este vendría a ser el Funko, qué bonito. Me gusta mucho cómo han hecho esta representación, aunque tiene un cariño especial porque yo tengo un perro igualito aquí, pero en color negro. La caja en la parte de atrás se mantiene igual, todo está igualito, muy similar. Acá pueden ver la diferencia, que es muy mínima, ¿no? Solamente le han aumentado lo de la película número 2 y más nada, solo y el perrito. De ahí todo viene a ser igual. En el cuarto lado tenemos por aquí John Wick con el perrito, ¿no? With Dog, Funko Pop 580. Y en el quinto lado las dos caritas. Vamos a abrirlo. Capaz acá sí vengan con sellos de seguridad o capaz no vienen con sellos de seguridad, lo cual lo hace más curioso. Debería de venir con un sello de seguridad. Y tenemos al Funko de la película 1. Acá tiene el terno un poco más oscuro, un terno de color negro, no es un terno de color gris o plata. Y el perrito, vas a recordar a los Funkos de Jack Skellington que vienen también con Funkos así chiquitos. Vamos a enseñar el perro primero, ya el perro me gusta mucho. Miren el perrito, está muy bonito, la verdad que está muy agradable este perrito y esta raza de perros. Y el dato curioso es que esta película inicia con la muerte de este perrito, gente despiadada que mata a este perrito, y John Wick se le cruzan los chicotes y comienza a asesinar a toda la gente que mató a este perrito, ya que él estaba tranquilo en su casa y le matan al perro, imagínense. Muy bonito. Justo acá está mi perro, todo negro. Acá está el Funkito de John Wick, que vendrá a ser igual, totalmente igual, solo que en esta ocasión va a variar el color del terno, porque la barba, todo sigue igual, incluso también el color del cabello. Acá sí ya está todo de color negro, no hay nada de color gris. Y vamos a hacer la comparativa con la versión un poco más actual. Acá sí parece como de Matrix, ¿no? Pero no lo es. Acá lo están viendo. La barba, el cabello, a ver, hasta el anillo que tienen en las manos es lo mismo, solamente cambia el color del cabello y de terno a un color gris, un color marrón, un color totalmente negro. Hasta el arma mantiene el mismo tono en la pintura y nada más. Bueno, la barba también. Esta versión regular solo tiene una diferencia porque viene más que todo con este perrito y porque viene de color negro. Así que vamos a ponerlos aquí a los dos, a girar a la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle a John Wick de la película número 1 con el perrito. Está bien. Vamos a casa. Y llegamos a la parte final del video, amigos. Vamos a decir los precios de cada Funko Pop. Como es costumbre en el canal, vamos a decir el precioso de todo lo que se ve aquí en la pantalla. Empezamos con la versión Chase de John Wick de la película número 2, una versión cara que para el parecer ya se está haciendo un grial. Me ha sorprendido mucho al ver los precios en eBay, pero según Funko App dice que este Funko está costando $110 y a mí me costó en su momento entre 135 a 150 soles, o sea, muchísimo más barato de lo que está costando ahora, o sea, 3 veces menos de lo que está costando ahora. Es un Funko del 2016, o sea, es un Funko relativamente antiguo. Bueno, ya se valorizó mucho en el tiempo, pero al parecer se ha valorizado demasiado. ¿Por qué? Vamos a ver los precios en eBay. Como podemos ver aquí en eBay, está costando ya excesivamente caro. Algunos lo venden muy caro, otros lo venden muy barato, pero ya está oscilando cada vez la tendencia a que se haga un Funko muy costoso. Tenemos aquí un precio exorbitante de 926 soles, lo cual ya es equivalente a $300, $250. Luego tenemos aquí con
la caja pintada de rojo, que no me gusta para nada eso, porque se ve feo, a 74 soles, más o menos equivalente a $20. Luego una versión gradeada de 2.780 soles, o sea, ya estaríamos hablando ya de $500. Luego uno de 500 soles, que más o menos es un alrededor de $156, $160, caro también. Una de 370, más o menos sus $110. Y luego hay versiones más económicas, más caras y van variando. Acá hay un pack de los dos a 539, igual sigue siendo costosísimo. 1853, wow. Miren la colección completa, la que tengo yo, 815 soles, algo de $180 más o menos, $200, entre 230 $240 más o menos lo que está costando esa colección completa hasta el día de hoy. Bastante caro. Un pack de los dos también a 1557. En verdad que es un Funko que se ha valorizado mucho en el tiempo y al parecer había un error en la aplicación, ya que Funko App dice que cuesta $110, pero como estamos viendo está costando muchísimo más. Probable que vaya subiendo más en el tiempo. Y luego vamos por la versión regular, que vendría a ser el que está al otro extremo, el que se encuentra en el lado de aquí. A ver, según Funko App no aparece ningún precio. Esto debería de estar relativamente cómodo, o sea, estaríamos hablando de 15 a $20, que fue el precio que yo lo compré, más o menos 48 a 50 soles, de que en ese entonces el tipo de cambio en el dólar estaba mucho más estable, mucho más económico. Vamos a buscar ahora en eBay. En eBay estamos viendo de que no hay muchos Funkos que son regulares, usualmente más están vendiendo los Chase, pero el regular lo están vendiendo, hay un vendedor, solo uno que otro, no hay muchos, a 85 soles, lo que vendría a ser más o menos sus $25 más o menos, o $20. Luego no veo otro, acá hay otro más económico, 65, que estaría costando sus $15 más o menos, 15, $18. Y bueno, hasta el momento es un Funko asequible, pero al parecer cuando esté más escaso va a subir más su valor. Acá está, mucho más barato, 59. Aunque también va a valer de acuerdo al estado de la caja, cómo se encuentre, muchísimos factores más que van a influir en el precio. Pero lo que más se está vendiendo son los Chase. Bueno, y por último amigos, tenemos aquí al Funko del medio de la película número 1, que estaría costando según Funko App $27. Un Funko muy bonito, muy distintivo con el resto. Si es que yo coleccionaría Funko sueltos, me compraría la versión Chase y la versión con el perrito, ya que esta de acá pues tendrían que hacer lo mismo pero con alterno diferente color. Pero acá tenemos una variación con el perrito. Yo lo conseguí a este de acá con el precio de 50 soles, o sea como un Funko regular a $15, muy barato. Pero ahora ya viendo aquí en eBay ha subido mucho el precio. A ver, veamos, tenemos aquí un vendedor que lo está vendiendo a 102, más o menos sus $30, menos $20-25, otro a 159, otro más económico a 65, y sí, más o menos está oscilando el precio entre $20-25. Lo podemos ver, algunos venden con protector. Es un Funko que todavía se puede pagar, todavía está un poco cómodo, no está como el Chase, que no pensé que se iba a valorizar tanto en el tiempo. Y bueno, estos vendrían a ser los precios de eBay para que hagan una comparativa un poco más realista de cuánto está costando cada uno de estos Funkos. Y sin más amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Esta vendría a ser una colección bastante antigua, ya va usted una colección del 2016. Voy a estar subiendo una foto a mi cuenta de Instagram de todo lo que están viendo acá, de este diorama que es bien grande, muy bonito, muy hermoso, que me ha costado mucha plata, así que denle mucho cariño y mucho amor. Y también se va a estar haciendo un video resumen para mi cuenta de TikTok, porque también hay una cuenta en TikTok del canal, y este mismo video corto se va a estar subiendo en las diferentes plataformas con este mismo formato, que es como también acá en YouTube en Shorts y también en Instagram por Reels. Así que sin más, espero que les haya gustado esta comparativa, esta pequeña review. No se olviden de dejar su like, su comentario, que esto apoya muchísimo a la creación del contenido y a la motivación del canal para que siga creciendo y todo siga avanzando de una manera muy positiva. Y sobre todo este recuento de suscriptores que va creciendo cada vez más gracias a su apoyo. Así que sin más, espero que les haya gustado el video de hoy y nos vemos en el siguiente. Chao.